Hola, estás en Líderes de la Lección, donde instruimos la mente para transformar el carácter. Si eres de los que creen que la escuela sabática es más que leer un folleto, entonces este programa es para ti. ¿Qué tal, familia? Qué alegría saludarles nuevamente. Yo soy Jonathan y como siempre es un privilegio estar aquí con mi amigo Julio César. Hoy nos sumergimos en una temática que es la columna vertebral de nuestra vida cristiana y el motor que impulsa la transformación del carácter, la fe. Gracias, Jonathan. Y un saludo muy especial para todos esos maestros y maestras que semana tras semana se ponen en la brecha. Ustedes no solo enseñan una clase, ustedes son escultores espirituales que bajo la guía del Espíritu Santo ayudan a cincelar los rasgos de Cristo en el corazón de sus alumnos. Cuando la gente nos ve, nos reconoce y dice, ahí van los líderes de la lección, una sonrisa nos delata porque sabemos que ese título no nos pertenece a nosotros, sino a la fuerza y el ejemplo que vive en cada uno de ustedes. Por otro lado, recuerden que estamos transmitiendo para todas nuestras plataformas, YouTube, iTunes, Pandora y, por supuesto, un saludo afectuoso a quienes nos ven a través del canal de Roku de la Conferencia de Carolina. Julio César, antes de entrar en las profundidades de la lección 8, tenemos que hacer una invitación obligatoria para los que se están sumando a esta comunidad. Si eres nuevo aquí, te animamos a que veas nuestro episodio 0. Allí explicamos con detalle nuestro secreto, el método Z, para que tus clases pasen de ser un monólogo aburrido a una experiencia de transformación real. Pueden encontrar el enlace aquí mismo en la descripción del video, en una tarjeta de YouTube o en la pantalla final de este episodio. Totalmente necesario, Jonathan. Ese episodio 0 es como el manual de instrucciones de una herramienta poderosa. Si no lo lees, no aprovechas todo su potencial. Y hablando de potencial, la lección de esta semana nos desafía a entender que la fe no es un concepto estático que guardamos en una vitrina mental, sino una fuerza viva. Nuestra filosofía aquí es clara. Todo conocimiento debe apuntar a la formación de un carácter semejante al de Cristo, reflejando ese fruto del Espíritu de Gálatas 5, 22 al 25, donde la fe o la fidelidad brilla con luz propia. Exacto. No queremos maestros que sean simples repartidores de folletos, sino líderes que faciliten la metamorfosis del alma. Julio César, la lección nos plantea que la fe es como una rosa que se desarrolla a partir de un frágil tallo hasta llenar el aire con sus fragancias. ¿Estás listos para empezar con nuestra primera fase? Más que listos. Vamos con Conecta. Maestro, imagina que empiezas la clase y antes de saludar, te quedas en silencio, miras a tus alumnos y les dices, ¿sabían que la fe es exactamente como el Wi-Fi? Probablemente se rían, pero diles esto. Es invisible, no la puedes tocar ni oler, pero tiene el poder absoluto de conectarte con lo que más necesitas. De hecho, sin esa conexión, tu vida espiritual estaría fuera de línea. Qué potente esa imagen, Julio César. En un mundo hiperconectado, todos entienden lo frustrante que es no tener señal. Precisamente. Por eso la pregunta provocadora para abrir tu clase hoy es, si tuvieras que describir tu experiencia de fe en solo 60 segundos, ¿qué dirías sobre tu conexión real con Dios hoy? Agrega que no se vale citar versículos o mencionar ideales, solo honestidad total de lo que es su realidad. Esta pregunta predispone el cerebro porque los obliga a pensar de la teoría a la vivencia personal. Es el gancho que los sacará de la apatía y los preparará para lo que viene. Esa pregunta deja el terreno arado para nuestra segunda fase. Examina. Aquí vamos a desglosar qué es lo que debemos saber de la lección en términos de construcción de carácter. Julio César, tenemos 3 puntos vitales. Así es, Jonathan. Y recuerda, mi querido maestro de escuela sabática, que me escuchas, tu meta no es dar un discurso de 15 minutos, tu meta es ser un facilitador. Tú lanzas la pregunta, ellos buscan la respuesta en la Biblia y tú cierras con una ilustración que les quede grabada en el alma.
Para el primer punto, sugiero esta pregunta para la clase. Según la definición bíblica de la fe en Hebreos 11:1, ¿qué dos elementos esenciales la componen para que sea una fe sólida? Cuando lean el texto, tus alumnos de manera casi intuitiva dirán que la escritura destaca la certeza y la convicción. Pero fíjate, Jonathan, la palabra griega para certeza es hipostasis, que en el mundo antiguo se usaba para un título de propiedad. Me parece increíble esa metáfora. Explícanos un poco más esta situación, Julio César. Claro que sí. Imagina que alguien te regala una propiedad en una isla lejana que nunca has visitado. No has visto la arena, ni el mar, ni la casa, pero tienes el documento legal en la mano, sellado y firmado. Esa certeza es el documento. La fe no es desear algo que sea cierto, es saber que lo es porque Dios firmó el contrato. Un carácter cristiano se vuelve inamovible cuando entiende que su esperanza no es una ilusión óptica, sino un patrimonio legal divino. La fe es el ancla que no ves bajo el agua, pero que evita que el barco de tu vida se estrelle contra las rocas de la duda. Me encantan tus metáforas, Julio César. La lección también dice que la fe se vincula con la creación, pasado, y la segunda venida, futuro. Es decir, la fe es el puente que une toda nuestra historia con la eternidad. Sin ese puente, caminamos hacia el abismo. Pero pasemos al segundo punto, que es quizás donde más fallamos como cristianos. La pregunta para la clase sería, ¿qué nos enseña la experiencia de la mujer cananea en Mateo 15, 21 y 28 sobre la relación entre la fe y nuestros sentimientos o circunstancias? Léela para toda la clase y permite que los que no hayan participado hasta ahora tengan la prioridad. Esa historia es fascinante porque a simple vista parece que Jesús está rechazando a la mujer. La lección nos advierte algo crucial. La fe no es un sentimiento. El sentimiento es como el clima. Un día hay sol, otro día hay tormenta. Pero la fe es como la brújula. Apunta al norte sin importar si hay neblina o no. Julio César, quiero mencionar acerca de la parábola de la semilla de mostaza que aparece en la lección. Es diminuta, casi insignificante a la vista, pero tiene un poder expansivo. Exacto, Jonathan. A veces como cristianos nos sentimos frustrados porque consideramos que nuestra fe es pequeña. Pero la lección nos recuerda que no necesitamos una fe gigante, necesitamos fe en un Dios gigante. La fe es como el piloto de un avión que entra en una nube densa y ya no ve el horizonte. En ese momento no puede confiar en lo que siente su cuerpo, que a veces le dice que está cayendo cuando en realidad está subiendo. Debe confiar únicamente en los instrumentos de la cabina. La palabra de Dios es nuestro panel de instrumentos. El carácter de Cristo se forma cuando decidimos obedecerla, incluso cuando nuestros sentimientos están gritando de miedo. ¿Qué ilustración más necesaria? Muchos alumnos creen que si no sienten mariposas espirituales es porque no tienen fe. Pero la palabra dice que la fe es certeza y convicción, mientras que los sentimientos son cambiantes. En términos aritméticos, mientras la fe es una constante, los sentimientos son las variables. Por eso deberíamos ser como bulldogs espirituales, agarrarnos de la promesa y no soltarla, aunque el silencio de Dios parezca abrumador. Y llegamos al clímax de la lección. Este es el punto que define nuestra identidad como adventistas. La pregunta es, ¿qué significa realmente poseer la fe de Jesús mencionada en Apocalipsis 14:12 y cómo transforma esto nuestra obediencia? Estoy convencido que tus alumnos tendrán mucho que decir al respecto. Julio César, esta pregunta es vital porque plantea y conlleva una tremenda distinción. No es solo tener fe en Jesús, es decir, creer que Él es el Salvador, sino tener la fe de Jesús. Esa es la clave. La lección nos explica que la fe de Jesús es la misma calidad de confianza absoluta que Él tuvo mientras caminaba en esta tierra. Imagina que la fe de Jesús es una vestidura blanca, perfecta, sin una sola mancha de duda. Cuando aceptamos esa fe,
Es como si Jesús nos prestara su propia mirada para ver al Padre. Ya no intentamos obedecer la ley para ser salvos, sino que debido a que tenemos su fe operando en nosotros, la obediencia fluye como la savia por las ramas. Usaste de nuevo la metáfora de la savia, que por cierto es poderosa. Si cortas una rama de un árbol de manzanas, la rama no puede esforzarse por dar manzanas. Solo puede dar frutos si está unida al tronco y la savia corre por ella. Tener la fe de Jesús es estar tan injertados en Él que sus rasgos de carácter, amor, gozo, paz, paciencia, brotan de nosotros de forma natural. Maestro, enfatiza esto. La fe de Jesús es el sello de un carácter que ha dejado de luchar con sus propias fuerzas para descansar en la victoria de Cristo. Ahora vamos a lo práctico. Entramos a la fase traduce. Aquí es donde bajamos la teología a la calle, al mercado, a la vida real. Tenemos 3 escenarios hipotéticos para que tu clase los debata. Escenario número 1. Imaginen a un hermano llamado Ricardo. Ricardo ha perdido su empleo. Su hijo está en malos pasos y para colmo su salud ha flaqueado. Él dice en la clase: he orado por señales. He pedido que Dios me muestre que está conmigo, pero no veo nada. Siento que Dios me abandonó. Basados en lo que dice la lección sobre la búsqueda de señales y la fe de los que no vieron y creyeron, ¿qué consejo práctico le darías a Ricardo para que su carácter no se desmorone? ¿Qué reto, Jonathan? Seguramente alguien en la clase dirá, ten más fe. Pero la respuesta que buscamos es que Ricardo entienda que Dios ya le dio todas las señales necesarias en su palabra y en la cruz. Su carácter se fortalecerá no cuando reciba un milagro, sino cuando decida que la palabra de Dios es más real que su cuenta bancaria vacía. Es como el sol. Aunque las nubes lo tapen, él sigue ahí. No necesita sentir el calor para saber que es de día. Escenario número 2. Tenemos a una joven, Lucía, que es muy intelectual. Ella dice: yo quiero creer, pero mi mente me pide pruebas lógicas. Si no puedo explicar la creación científicamente, paso a paso, mi fe se tambalea. ¿Cómo le ayudarías a Lucía a entender, según Hebreos 11:3, que la fe no es enemiga de la razón, sino que es la que le da sentido a la realidad que vemos? Excelente escenario. Yo invitaría a la clase a decirle a Lucía que la fe es como un telescopio. El ojo humano tiene un límite, pero el telescopio no anula el ojo, sino que le permite ver galaxias que siempre estuvieron allí, pero que eran invisibles a simple vista. La fe es el telescopio de la razón. El carácter de Lucía se transformará cuando rinda su orgullo intelectual ante la inmensidad de un Dios que creó el universo de la nada. Escenario número 3. Un miembro de la iglesia, muy cumplidor de las normas, confiesa que vive angustiado porque siente que nunca es suficientemente bueno. Cree que, si falla en un mandamiento, su fe no vale nada. ¿Cómo le explicarías la diferencia entre justicia propia y poseer la fe de Jesús y las vestiduras blancas de las que habla la lección? Ese es el escenario del legalismo que carcome el carácter. Le diríamos que la fe de Jesús no es una medalla que ganamos por buen comportamiento, sino un regalo de gracia que recibimos debido a nuestra bancarrota espiritual. Es como si estuviéramos desnudos en medio del frío y alguien nos pone un abrigo térmico de alta tecnología. El abrigo, la justicia de Cristo, es lo que nos mantiene vivos, no nuestro propio calor corporal. El carácter de este hermano cambiará de la angustia a la paz cuando entienda que Dios lo acepta por los méritos de Jesús, no por los suyos. Brillante, Julio César. Pero todo este conocimiento es como combustible. Si no enciendes el motor, no vas a ningún lado. Vamos ahora a Acciona. Maestro, aquí está el desafío para tu clase en esta semana. No dejes que se vayan sin un compromiso concreto. El desafío es este. Esta semana identifica una muralla de Jericó en tu vida, es decir, un problema o duda que parece invencible a la lógica. En lugar de quejarte o buscar una solución humana, vas a dedicar 5 minutos cada mañana a leer una promesa bíblica y vas a actuar como si Dios ya hubiera respondido, agradeciéndole de antemano.
Es como el entrenamiento de la fe del que habla la lección. Ora y actúa como si Dios ya hubiera escuchado. Al final de la semana, pídeles a que anoten cómo cambió su perspectiva y su carácter al actuar por fe y no por vista. ¿Sabes, Julio César? Me voy con el corazón encendido. ¿Qué clase tan poderosa le espera a nuestros maestros este sábado? Así es, Jonathan. Maestros, recuerden que ustedes son los capitanes de este barco llamado Escuela Sabática. Si ustedes tienen una fe vibrante, su clase se encenderá. Si ustedes solo leen el folleto, la clase se dormirá. Ejerzan su fe. Amén, amén. Y no olviden darnos un like, suscribirse y compartir este video podcast. Estamos en YouTube, iTunes, Pandora y el canal de Roku de la Conferencia de las Carolinas. Sus comentarios nos ayudan a seguir creciendo. Gracias por acompañarnos en Líderes de la Lección, donde instruimos la mente para transformar el carácter. Vayan y enseñen con la convicción de lo invisible y la fragancia de la fe de Jesús. Un abrazo fuerte y bendiciones. Bendiciones para todos. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en Líderes de la Lección. Acompáñanos la próxima semana para la lección 9, el pecado, el evangelio y la ley. Cada semana publicamos un nuevo episodio para ayudarte a prepararte mejor para la lección. Líderes de la Lección. Instruimos la mente para transformar el carácter.